Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Y seguimos con la serie de programas acerca de la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad o Iniciación a la Vida Devota de San Francisco de Sales. En esta ocasión vamos a ver dos temas en uno porque son bastante cortos, el capítulo 21 y el capítulo 20. Pero antes de continuar vamos a ponernos todos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, como decíamos, vamos a continuar con la serie de programas acerca de iniciación o introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Pero antes, como siempre, queremos hacerle dos anuncios. Primero, recordarles que debido a la situación que tenemos con la pandemia de COVID-19, atendiendo a las disposiciones que ha hecho el gobierno nacional y nuestros pastores, estamos manteniendo el distanciamiento social, evitando al máximo los contactos a las aglomeraciones. Por lo tanto, estos programas están siendo producidos fuera de un estudio de radio, lo que permitiría que pudiéramos aislarnos de los ruidos circundantes que pueden ser distrayentes o molestos. Y también, efectivamente, la calidad de la grabación. Así que pedimos disculpas, pero sin embargo, sabemos que queremos seguir con la misión en medio de esta situación. Por lo tanto, seguimos adelante con lo que tenemos a la mano para seguir con la obra. Así que le pedimos disculpas a todos nuestros distinguidos radioescuchas por si se da esa situación de ruidos y demás que pueden ser efectivamente molestos o distrayentes. El otro aspecto importante está en que queremos recordarles que los que deseen ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del número de WhatsApp, que es para enviar textos de WhatsApp a Radio María Panamá, y pueden hacerlo a través del 6633-6087 6633-6087. También pueden tener contacto con nosotros a través de dos medios digitales o de dos medios de la web. Uno es a través de un canal de YouTube que se llama Academia de Formación Católica, y también
a través de el Facebook, que tenemos un grupo que se llama también Academia de Formación Católica. Muy bien, hermanos. Entonces, dicho estos dos anuncios, vamos a proceder a ir directamente al capítulo 21, que dice: conclusión de esta primera purificación. Recordemos que en el capítulo anterior había hablado de la declaración que hacemos, o podríamos decir el propósito de enmienda que tenemos de no volver a pecar. Ahora vamos a ver lo que nos dice el santo con respecto a esta conclusión. Recuerda, Filotea, alma que amas a Dios, que cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la absolución, yo te absueldo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, el mismo Dios en persona te perdona tus faltas, si tienes verdadero arrepentimiento, y enseguida recobras su divina amistad. Ojalá vuelvas a leer la declaración o propósito de enmienda que te presenté en el capítulo anterior y te propongas firmemente que después de la confesión vas a demostrar que si en verdad te esfuerzas por conseguir tu conversión y el progreso en la santidad, pero como tus malas inclinaciones pueden encontrar en tu alma fuertes aficiones al pecado que te puede llevar a traicionar tus buenos propósitos, te recomiendo que leas con toda atención los buenos consejos que te voy a dar enseguida. Muy bien, un aspecto muy importante que muchas veces dejamos de lado es el propósito de enmienda. Cuando vamos a confesarnos, a veces vamos distraídos, no hemos hecho un buen examen de conciencia, otras veces vamos tal vez porque pensamos que ya tenemos tiempo de que no nos confesamos, o hay un pecado en particular que está atendiendo a mi conciencia, y entonces efectivamente yo voy porque ese pecado me está molestando, me está robando la paz, cosa que es muy buena. Sin embargo, perdemos una gran oportunidad si no vamos y nos sentamos realmente a hacer un examen de conciencia. Recordemos que ir al confesor es como ir al médico. Imaginémonos que usted va por una situación puntual que le está molestando, pero olvida decirle al médico, por ejemplo, que tiene otros síntomas, otros problemas. Se olvida decir que usted es diabético, que usted tiene la presión alta, ¿no? O que sufre de frecuentes dolores de cabeza. Esos detalles, inclusive aunque no esté relacionado, ayuda al médico a poder tener un panorama de usted y, ¿por qué no?, atacar esas cosas que le están afectando. Entonces, se pierde una oportunidad importante cuando vamos al médico, sobre todo cuando es el médico de cabecera, alguien que nos atiende con frecuencia, y no le narramos todo el panorama. Recordemos que a diferencia del médico, que puede tener un expediente nuestro, el sacerdote, a menos que nos conozca muy bien, no tiene un expediente y no tiene la obligación de tener una memoria de recordar todo lo que usted le dijo todo el tiempo. El sacerdote confiesa a muchísimas personas y no tiene ni la obligación y muchas veces la capacidad de recordar todo lo que un penitente le dice desde la última confesión. Así que efectivamente es una oportunidad para presentarnos ante Dios y hablar de todos nuestros síntomas. Pero otro aspecto importante es, después de hacer eso, hacer lo que se llama un propósito de enmienda. Es decir, ¿qué es lo que el santo nos está hablando ahora? Dice que ojalá recuerdes el propósito de enmienda, porque muchas personas no avanzan en la vida espiritual y dicen, oye, yo siempre voy a confesar los mismos pecados, cosa que no está mal. Vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que está mal. Vaya y confiese 1000, 10,000 veces, tiene que confesar el mismo pecado, confiese el mismo pecado, porque Dios no se cansa de perdonar. Pero podemos nosotros mismos ver que
no estamos poniendo todo de nuestra parte para avanzar en la vida espiritual. Y que eso se debe a que no tomamos en serio el propósito de enmienda. El propósito de enmienda es lo que nosotros hacemos cuando realmente queremos poner los medios para esforzarnos y no volver a caer con la ayuda de Dios. Pero el que tiene que poner los medios humanos somos nosotros. Dios nos va a ayudar en la medida que nosotros nos empleemos a fondo. Es como haciendo la analogía, es como un entrenador. Si el atleta se quiere emplear a fondo, el entrenador lo va a guiar para que llegue a su máxima capacidad. Pero si el atleta actúa con flojera, entonces el entrenador no puede hacer mucho. El entrenador no puede entrenar por usted. Entonces, de la misma manera, nosotros, el Espíritu Santo está para acompañarnos hasta donde podamos, hasta el fondo. Pero si no lo hacemos así, entonces, ¿qué podemos hacer? Nuestro avance será pesado y lento. Y muchos de nosotros nos preguntamos, ¿y cómo es eso del examen de conciencia? Muy bien, hagamos la siguiente analogía, que creo que puede ilustrarlo. Dios nos está pidiendo que, igual que un estudiante, no se le pide que tenga 5 de arriba abajo, o la nota máxima. En algunos países es el 10, y otro usará otro método de calificación. Lo importante es que obtenga la nota máxima en todas las materias. No, y un buen padre de familia tampoco hace eso. Pero que si le pide, esfuérzate lo más que puedas. Entonces, el buen padre de familia ve que su hijo se esfuerza lo más que puede, y si se ve que necesita ayuda, o él mismo la ayuda, o le busca un tutor para que pueda romper las barreras que posiblemente no le permiten avanzar. Pero hizo su mejor esfuerzo. De la misma manera, el alma, Dios no le pide que de buenas a primeras le gane la partida a todos los pecados o todos los vicios que pueda tener encima, pero sí que emplee todo su esfuerzo para no cometerlos. Entonces, muchas veces, no tenemos un plan. De repente usted le está ocurriendo algo de manera recurrente en su trabajo. ¿Ve? De repente usted tiene que atender un equipo y ese equipo está fallando y está fallando, está fallando. ¿Qué es lo que se espera de usted? Hombre, si está fallando hay que irse a la raíz. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está fallando? Hasta que lo encuentra. Y usted ve cómo se dará cuenta. Oye, ya no falla más. O fallará, pero dentro de un tiempo. De la misma manera nosotros, hermanos, si vemos que estamos pecando sobre un tema, pecando y pecando y pecando y pecando, debemos ir a la raíz. ¿Qué será? ¿No me estoy vigilando? Las amistades que estoy frecuentando, las cosas que estoy viendo, leyendo. ¿Qué factores? Hay factores que detonan en mí ese accionar. Entonces, todas esas cosas debemos meditar. Estoy faltando a la oración, estoy orando menos, o debo orar más. Son cosas que hay que nosotros mismos descubrirnos. ¿Ve? Porque efectivamente el director espiritual o el sacerdote no nos conoce ni está con nosotros las 24 horas. ¿Quién es el que está con nosotros las 24 horas? Nosotros mismos y Dios. Entonces tiene que ser a la luz de la oración nosotros mismos empezar seriamente a pensar, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Imaginemos que usted tiene una piedrita en el zapato y camina y le duele y camina y al día siguiente vuelve y mete el pie en el zapato y no busca la piedra que le está golpeando el pie. ¿Eso le parece razonable? Claro que no. Inmediatamente uno busca el zapato, si es una piedrita o si es un clavo que está ahí que me está molestando. Pero nosotros muchas veces no nos molesta el pecado, no nos pesa. Entonces por eso no hacemos un esfuerzo consciente y fuerte para dejarlo. Hasta tenemos un cierto placer por él. Por eso hay que pedirle a Dios que nos dé el don de ese aborrecimiento del pecado, de percibir, de sentir y entender que el pecado es una grave ofensa a Dios. Y por mucho que nosotros lo queramos disminuir,
duele y lastima. El pecado, podríamos decir que es como los insultos. No, que fue un insulto pequeño, pero hirió a la otra persona. Fue pequeño, los insultos, nada, ninguno, ni pequeño ni grande. Eso atenta contra la caridad. No porque no le hice un insulto pequeño, entonces le hizo daño a la otra persona. Entonces los pecados de la misma manera. Entonces nosotros tenemos que evitar al máximo y poner todos los medios. Y Dios nos va a pedir cuenta. Cuando tengamos que ir al tribunal de su presencia, Él nos va a preguntar si nosotros pusimos todos los medios realmente y nos esforzamos todo lo que podíamos. Eso es lo que nos va a preguntar. Y cuidado que tenemos que agachar la cabeza diciendo que no, que actuamos con pereza. Entonces, todavía tenemos tiempo de avanzar en ese sentido y tomar en cuenta lo que el santo nos está indicando con respecto al esforzarnos con el propósito de enmienda. Y que ese propósito de enmienda no necesariamente tiene que ser en cada confesión, sino que puede hacerse en medio de la confesión, porque si detectamos nosotros mismos esta vida diaria que estoy cayendo en un pecado, tengo que pedir perdón y volver a refrescar, renovar con mayor brío mi propósito de enmienda. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una pausa musical y después continuamos con este interesante programa sobre la Filotea o Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor.
mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Muy hermanos, después de esta pausa musical, continuamos con el tema de la Filotea o Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Ahora vamos a pasar al capítulo 22, donde el santo aborda un tema interesante que dice de lo importante que es librarse de las aficiones o inclinaciones hacia los pecados veniales. Y este tema es sumamente importante para nuestra vida espiritual. Y antes de leer al santo, sí quisiera dejar en claro este aspecto. Muchos de nosotros no avanzamos en nuestra vida espiritual es porque pensamos que nuestra vida de fe solo se desarrolla en el aspecto de los pecados mortales. Y entendemos un alma que inicia su conversión y evidentemente tiene que luchar contra los pecados mortales, porque eso los pone en una situación difícil, por decirlo menos. Está en camino de condenación eterna. Si la muerte lo sorprende en ese pecado mortal, se va al infierno. Esa es doctrina católica. Y mientras está en pecado mortal, está privado de la gracia de Dios que le puede ayudar a seguir adelante en su camino, en su vida de fe. Y un pecado mortal no sanado puede llevar a otros pecados mortales y después el enfriamiento total y alejamiento de Dios. Así que efectivamente un alma, la primera batalla la tiene contra los pecados mortales. Pero después que un alma alcanza eso, y rara vez o nunca peca mortalmente, muchas veces se enfría en el amor a Dios. Y eso se debe a que entonces dejamos de lado los pecados veniales como que si no fueran importantes. En el segmento anterior hablamos de los insultos como una analogía, y eso es lo que tenemos que vislumbrar. Veamos eso, ¿no? Imaginémonos en una relación de esposos, la esposa y el esposo, y que se dan insultos, hasta con cariño, ¿no? Dice, tú eres un tontín. ¿Ah? No, pero ¿por qué le llamas tonto a tu pareja? Ah, no, se lo dije con cariño, pero lo estás insultando, lo estás hiriendo. Y aunque el otro pase desapercibido, tu alma está siendo dañada porque tu intención sí fue esgrimir algún tipo de daño. Nadie le dice un insulto a otro con la intención de que le vaya bien. Estás manifestando un enojo, pequeño o grande, y está tratando de lanzar una flecha que hiera al otro. Si el otro no lo hiere porque tiene una buena armadura, ese no es el tema. El tema es que tu alma se manchó con esa mala intención y con esa mala acción, aunque fuera un pequeño insulto. Y eso lo tenemos que tener claro. Cuando nosotros murmuramos en nuestro interior, muchas veces nosotros olvidamos que creemos que la murmuración solamente es cuando la lengua se mueve. No, nosotros también murmuramos en nuestro interior. ¿Por qué? Porque cuando de repente alguien, en mi parecer, está haciendo mal, empiezo a pensar mal de él. No lo digo, que ya es un gran avance no decirlo a nadie, pero mi interior está
revoloteando con malos pensamientos, malas conclusiones, juzgando, condenando. Entonces estoy murmurando en mi interior. También estoy pecando. Estoy pecando también. No creamos que los malos pensamientos son solamente en cuanto a lo sexual. Porque la gente piensa cuando dice, Padre, pequé porque pensé mal. Tiene que ver con lo sexual. No, aquí tenemos un ejemplo de cómo usted no tiene que ser con algo sexual, pero está pecando de pensamiento. Entonces, efectivamente, los pecados veniales tienen que ser vigilados, porque eso enfría el amor a Dios. Entonces, el amor a Dios, ¿cómo lo comparó San Pablo? Con la relación de pareja. Por eso lo uso yo. Me gusta usar, y además que yo soy un hombre casado, y yo puedo hablar con propiedad de la experiencia de estar casado. Entonces, la pareja y la relación de Dios, hagamos la analogía. Imaginémonos que un esposo le diga a su esposa, mira, yo no tengo otras mujeres, cosa que está bien, ya no peca mortalmente, yo cumplo con mis deberes en cuanto a la parte monetaria, cosa que también está muy bien, y yo además de eso no te trato mal, cosa que también está bien, pero no te manifiesto el cariño, no tengo detalles hacia ti, a veces me dejo de llevar y te lanzo algún pequeño desprecio, una mirada, una desatención, falta de agradecimiento. Entonces, podríamos decir que es un buen esposo. Yo diría que mediocre, o tirando para malo, ¿verdad? Porque efectivamente no se trata solamente de eso. Entonces así mismo le pasa al alma. Cuando el alma piensa que está cumpliendo con Dios porque, mira Dios, ya yo no peco mortalmente, ya yo no estoy adúltero, ya yo no robo, ya yo efectivamente no mato a nadie, voy a misa los domingos. Pero ¿qué hay de los otros? ¿Qué hay de los pecados veniales que también ofenden, que enfrían la relación? Ese buen gusto o esa capacidad de poder halagar al otro. En este caso, nuestra relación con Dios. A mí no me importa si. ¿Qué importa si eso no fue nada importante? Entonces ahí vemos cómo nuestro amor por Dios se enfría. Y nos mantenemos en una relación más que todo fría con Dios. No hemos desarrollado amor. No somos capaces de decir que te amo. Pero no ese amo como se dice de manera vacía, que es muy propio de las relaciones de pareja, ¿no? Yo te quiero mucho. Sí, te quiero mucho, pero se me olvida todo lo que me pides. Le resto importancia a tus deseos. No me interesa qué te agradaría, ¿no? Pero yo te quiero mucho. Ese quiero mucho como que no es muy dado, muy sincero. Sí, hay gente que puede decir que ama a Dios, pero no se preocupa de ninguno de esos detalles. Y ahí está el ejemplo del pecado venial. Entonces vamos a leer al santo para que veamos tal y como él los describe. Capítulo 22 de lo importante que es librarse de las aficiones o inclinaciones hacia los pecados veniales. Cuanto mayor es la luz del día, más se ven y se notan las manchas de nuestro rostro y de nuestro vestido. Algo parecido sucede en el alma cuanto mayores luces e inspiraciones nos concede Dios. Tanto más vemos los pecados, inclinaciones, defectos e imperfecciones que nos impiden subir hacia la santidad y lo necesario que es luchar contra esas faltas y tratar de librarnos de ellas. Descubrirás, pues Filotea, alma creyente, que además de los pecados graves que ya confesaste y de los cuales te has arrepentido, hay en tu alma todavía dañosas inclinaciones o aficiones o afectos hacia los pecados veniales. No te pedimos que evites todos los pecados veniales, lo cual es casi imposible, sino que tengas cuidado de no tener afición o afecto hacia ellos. Así, por ejemplo, no te pedimos que nunca jamás digas alguna pequeña mentira, sino que no sientas afecto y gusto por decirlas. El pecado venial disgusta a Dios, y el sentir afecto hacia el pecado venial es sentir gusto por algo que le disgusta a nuestro Señor.
puede ser posible que un alma que ama a Dios siga sintiendo afecto y gusto por lo que le disgusta a nuestro Creador? El afecto o gusto por el pecado venial es contrario a la santidad e impide mucho llegar a conseguirla. Los pecados veniales abren la puerta a las tentaciones y llevan hacia los mortales. Muy bien, hermanos, con esta lectura vamos a ver si hacemos otra pausa musical y después continuamos con este interesante tema de la filotea o iniciación a la vida devota. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Simplemente perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa, La Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Estamos en estos momentos comentando el capítulo 22, que era lo importante de librarse de los pecados veniales. Y volvemos a reiterarle en esta pausa que los que deseen comunicarse con nosotros pueden hacerlos al 66336087.
66336087, donde apreciamos mucho sus preguntas, aportes o comentarios sobre el tema que estamos llevando adelante. También a los que desean inscribirse, pueden hacerlo a través de dos canales, uno a través del YouTube y otro a través del Facebook, y se llama igual Academia de Formación Católica, se llaman los dos. Ahí estamos también periódicamente subiendo material e información sobre diversos temas espirituales y también de apologética. Así que la invitación abierta, y vuelvo a reiterar el teléfono 66336087, que es el teléfono de Radio María para los WhatsApp. Muy bien, entonces dicho esto, vamos a continuar comentando la Filotea, y vamos a terminar de leer el texto que estábamos leyendo, y después vamos a conversar acerca de este interesante tema. Dice: cuando los ratones o las moscas se acercan a un plato de leche y comen un poco y luego se van, no le hacen mucho daño, pero si se quedan ahí y se ahogan, echa a pique todo. Así sucede con los pecados veniales. Cuando llegan al alma y luego se van, no le hacen gran daño. Pero si esto se queda en el alma por el afecto injusto que se siente hacia ellos, afectan muy seriamente la ascensión hacia la santidad. Las arañas no matan enseguida a las abejas, pero con su telaraña las enredan de tal manera que no las dejan volar. Así sucede con el pecado venial. No mata al alma, pero la enreda tan dañosamente que le impide subir hacia la perfección. Y esto se repite aún peor cuando sentimos afecto hacia el pecado venial. Por eso hay que hacer como las abejas, cuando sienten que la araña quiere entrar, que su colmena se apresura a alejarlas. Por ejemplo, que nos gusta decir ciertas palabras malsonantes o indebidas, o algunas mentiras por vanidad o chiste, no demasiado santos o pequeños comentarios contra otras personas, o perder el tiempo en cosas inútiles, o ser algo exagerado en demostraciones de afecto, etc. Pues si no nos apresuramos a ir echando fuera esos pecados veniales, ellos pueden infectar la colmena de nuestra santidad y dejarnos sin progresar en la santidad. ¿Por qué no combatir con fuerza lo que sabemos que le es desagradable al buen Dios? Entonces, efectivamente, nosotros nos encontramos en una relación de amor. Y una de las razones por la que me encanta el santo San Francisco de Sales es porque él nos presenta una visión de la santidad que muchas veces nos abre los ojos, en el sentido de que es hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Porque muchos de nosotros tenemos la visión de que la santidad consiste en tener los ojos al cielo, así como vemos alguna obra de teatro, y no nos damos cuenta de que el arte, que es lo que nos llega a nosotros, o muchas veces obras que exageran para tratar de, digamos, elevar más la imagen del santo, nos presentan a personas que parecen lo que hoy serían nuestros hijos, los superhéroes, ¿no? Los superhéroes que aparecen, que están muy populares en las películas y series de gente sobrehumana. Pero muy poco se presenta un ser humano como usted o como yo, común y corriente, que alcanza algo importante. Entonces quedamos a la conclusión de que, bueno, la santidad es solo para aquellos que Dios le dio dones extraordinarios, para aquellos que Dios eligió de manera particular, pero para la gran masa de personas como usted y yo, eso ni esperanza, ¿no?, de llegar a ser santo. Entonces, pero vemos, como hemos visto, y ahora en este tema de los pecados veniales, vemos que hay una lógica y un sentido común, y una cosa que está al alcance de todos nosotros. ¿Qué nos está diciendo el santo? Efectivamente, evitar los pecados veniales es poco menos que imposible. Un santo nos está diciendo eso. Entonces, ya quitémonos de la cabeza de que para poder ser santo, cero pecado. Dice que el justo peca al menos 7 veces al día. No se trata de eso. Pero sí se trata de algo. El afecto. Miren lo interesante. El afecto.
la purificación del afecto. Usted se imagina de un novio, ¿no?, que anda con otra muchacha, pero se la pasa pensando en la exnovia. Ahí está. No está con ella, no tiene nada, no la llama, pero su corazón tiene afecto, probablemente ni siquiera por una persona, por el recuerdo de una persona. Tal vez esa otra novia anda con otro muchacho, qué sé yo, pero el corazón del muchacho tiene afecto por un recuerdo. De la misma manera nos pasa a nosotros con los pecados veniales. El problema no es que de repente estoy manejando un carro y alguien se me atraviesa ahí. Hombre, me enojo de repente, o tengo un mal pensamiento, digo una mala palabra. Bueno, eso demuestra que tenemos que aprender. Dios nos tiene que dar un poco de paz, pero no es que eso ya me arruinó mi vida de otra, ¿no? Porque somos personas, somos seres humanos y fallamos. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un pecado venial que lo sabemos y lo conocemos todos? Que no es grave, pero me ha aficionado a él. Por lo menos la comida. Si yo tengo un desorden continuo en el comer, como de más. Entonces, hombre, usted dice, yo me como una comida de vez en cuando, me como un postrecito, eso no tiene, no está pecando de gula. Nadie le dice que no. Pero si se pasa todo el día abriendo la nevera para que haya que comer, no dirá usted, oiga, esto es un pecado venial de gula que yo tengo y que tengo que regular. Ah, no, que tengo la lengua ligera. Sí, tal vez, ¿qué pasa? Me gusta conversar mucho y en esas conversaciones caigo en la murmuración. Tal vez no debería regular eso. Ah, no, pero es que me gusta tanto. Tengo ese afecto, ese gusto, que no pongo en la balanza el amor a Dios o el amor a esto. Cuando, por ejemplo, un joven que le gustan los videojuegos, se le dice, para que tienes que estudiar, y no puede, ama más al videojuego que al estudio. Sencillo, ¿verdad? Eso lo entendemos. Entonces no nos pasa a nosotros lo mismo. Cuando tenemos un pecado venial, tenemos que ir corriendo a Dios, pedirle que nos dé la fuerza para quitarnos ese pecado venial al que ahora tenemos afición. Ese que nos cuesta, que tenemos el afecto, que lo recordamos hasta con gusto. Hasta hacemos chistes de eso. Entonces, de la misma manera, ese pecado venial, igual que la analogía que usó San Francisco de Sales con la araña y la abeja, dice que la araña te deja ahí, que tú te envuelves en tu telaraña. Y cuando estás bien envuelta, que no te puedes mover, va y te lleva. Así mismo hace el enemigo del alma. Acuérdense que los enemigos del alma son tres. Es uno solo en tres partes. Nuestra carne, nuestra concupiscencia, el mundo y el demonio. Entonces deja que nos enredemos. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a encontrar eso. ¿Y eso es extraordinario? No. No tenemos nada de extraordinario. Nosotros nos conocemos bien. Muchas veces no tenemos que ni ir al director espiritual. Nosotros nos conocemos mejor que nadie. Y sabemos qué cosas hacemos mal por gusto. Y cuando no nos vemos, Dios nos manda a personas que nos digan. Pero ¿qué pasa cuando nos lo dicen? El orgullo, ¿no? ¿Quién eres tú para decirme? Cuando la esposa le dice al esposo, o el esposo le dice a la esposa, o los hijos le dicen a los papás, o los papás le dicen a los hijos, o el amigo le dice al amigo. Entonces, santa palabra, ¿no? ¿Quién eres tú para atreverte a decirme una cosa a mí? ¿Quién es él si él tiene estos y estos defectos? Y cuando nosotros reaccionamos así, generalmente porque dieron en el clavo. Nos dijeron la verdad. Porque cuando nos acusan de algo que no, hombre, tú estás equivocado, ni siquiera me disgusta, pero cuando me disgusto, es señal de que dieron el clavo. Entonces, ¿qué es lo que nos llama el santo? Hagamos un esfuerzo serio y miremos qué pecado veniales. Mire que nos dicen todos los que tenemos afición. No, que son muchos. Bueno, elija uno pues. Uno. Elija uno. Diga, bueno, este lo voy a cazar. Este me voy a vigilar. Y hay una máxima en la vida espiritual. Cuando usted se esfuerza
por luchar con un pecado. Es decir, cuando usted lucha contra el pecado, está trabajando por su virtud. Las otras virtudes empiezan a llegar solas. Por eso es que no piensa que usted tiene que estar pendiente de 1000 cosas. Muchas veces cuando nos esforzamos en la virtud, las otras vienen solas, igual que pasa con el pecado. Cuando usted se emplea en el pecado, los otros pecados vienen solos. Entonces, empleemos ya en mirar los pecados veniales. Cuando usted se emplea en luchar contra el pecado venial, más aleja el pecado mortal. Entonces está de alguna manera asegurándose, porque está vigilándose, está orando, está yendo a la Eucaristía, está confesándose, está haciendo uso de los sacramentos y está esforzándose. Usted verá que el camino a la vida de santidad se le va a ir como se nos va en nuestra vida la rutina del trabajo, no haciendo nada extraordinario, no teniendo grandes experiencias místicas o que se me apareció la Virgen o qué sé yo. Simplemente tomando con seriedad y usando los medios que la Iglesia nos da y luchando por abandonar esas cosas que nos alejan de Dios. Muy bien, hermanos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que no nos queda más que decirle que estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas con este programa de introducción a la vida devota o la vida de santidad. Que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa.